vuelta en Cátedra Médica y la verdad es que tenemos la oportunidad cada mañana de llegar a ustedes con el privilegio de traer información, de poder hablar ampliamente de todos los temas que los seres humanos necesitamos para vivir más y vivir mejor. Hoy tenemos la oportunidad, Lizania, sí, de hablar sobre oftalmología. Y los ojos, tú sabes que los seres humanos vemos con el cerebro. Se necesita el cerebro para poder ver, pero hay un órgano directo que es el responsable, ¿no?, de la visión y es el ojo humano. El ojo humano tiene la capacidad de captar la luz, de llevar esa información a través del nervio óptico y llevarla hasta el cerebro. Cuando llega al cerebro, entonces podemos ver. Y muchas veces, Liz, tenemos que una persona pues tiene el ojo íntegro o los ojos están sanos, los nervios ópticos están sanos, el quiasma óptico, que es una parte de la vía visual, está en perfectas condiciones. Y ocurre que los nervios que llevan la información hasta el cerebro están también sanos, pero producto de, digamos, de un ataque cerebral donde se muere el cerebro que tiene que ver con la función visual, pues hay trastorno. Pero hoy nosotros vamos a estar conversando en esencia de la oftalmología. La oftalmología como ciencia que nos permite a nosotros entonces pues conocer todo lo relativo a las enfermedades del ojo sí. y que trastornan la visión. Y para eso tenemos a la doctora Leonor, la doctora Niurka Leonor, ella es oftalmóloga, es egresada de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y tiene pues posgrado, ¿no?, de la Universidad Iberoamericana en oftalmología. Muy buenos días, doctora Niurka Leonor. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Gracias a usted, doctora. Sabemos que hace un esfuerzo enorme para poder acompañarnos y para poder llevarle toda esa información a la gente que nos escucha, sobre todo de por qué cuidar nuestra salud visual, porque sabemos que cuando no lo hacemos de la manera correcta, perder la visión pues se convierte en una incapacidad que le resta calidad de vida tanto al paciente como a su entorno. Hoy de manera específica vamos a estar hablando de glaucoma. Esta es, de acuerdo a los datos, la segunda causa de ceguera en República Dominicana. Se estima que viven alrededor de 200,000 personas con esta enfermedad y por eso entendemos que es importante poder llevarle toda la información que hoy vamos a compartir con usted a la gente que nos escucha. Entonces, iniciar, doctora, hablando sobre esta realidad que se viven y que viven muchos pacientes en República Dominicana y conceptualizando de qué estamos hablando cuando hablamos de glaucoma. Glaucoma es una enfermedad que provoca el daño o deterioro irreversible del nervio óptico. El nervio óptico hace lo siguiente. Hay un grupo de fibras que son las que conectan las células que van a recibir la luz al ojo y estas llegan a un punto donde se fusionan y llegan como un cordón, como si fuera un cable, como el cable de la televisión, al cerebro, que es donde realmente vemos, ¿verdad? Entonces, todas estas fibras están distribuidas en toda la retina. ¿Qué pasa? Y entonces la retina es parte del ojo. En el ojo se encuentra la retina. Y exacto. Dentro del ojo se encuentra la retina. Y la retina es la que recibe la luz, ¿verdad? Okay. Y está conectada, los fotorreceptores se conectan a cada fibrita de nervio óptico que hay ahí. Y hay millones de fibras de nervio óptico dentro del ojo. Entonces, el glaucoma es una enfermedad que ataca el nervio óptico. Al nervio óptico. Entonces, ¿Y cuál es el mecanismo? O sea, ¿por qué mecanismo el nervio óptico
termina dañándose y provocando entonces esta enfermedad? Le explico, esto es como una cámara completa. Nosotros tenemos una cámara anterior y una cámara posterior. O sea, en el ojo. Dentro del ojo. Dentro del ojo. En la cámara anterior, nosotros tenemos la córnea que está delante. Que es la telita esa transparente, que es la más anterior. Que parece una mica del reloj. Esa es la más anterior. Y detrás de eso tenemos el iris, que es el que le da el color al ojo. Exacto. Entre ese espacio, eso se llama cámara anterior. Okay. Ese espacio tiene un líquido que se llama humor acuoso. Okay. Entonces, el humor acuoso tiene un intercambio que a medida que entra, sale humor acuoso. ¿Qué pasa? Se produce y se consume. Y se consume y vuelve y se recicla. O sea, se limpia todo el proceso y vuelve y entra a medida que yo saco, entra. ¿Y cuál es la función de ese humor acuoso? El humor acuoso, entre otras cosas, ayuda a alimentar la córnea, ayuda a mantener el espacio que nosotros tenemos ahí. Sin humor acuoso, eso estuviera pegado. Exacto, estuviera sumido. Exacto. Como una y entonces pasa. nosotros tenemos otro humor que se llama el humor vítreo. Y ese también mantiene el ojo de la forma en que se mantiene, que está en la cámara posterior. Está por detrás. Entonces tendríamos, anatómicamente hablando, la córnea, ¿verdad? La córnea. El iris y el humor acuoso que está entre ellos. Exacto. Usted decía que el iris es lo que le da el color. Lo que tenemos los ojos negros, pues entonces... No hay ojos negros. No hay ojos negros. No, son marrones. Son marrones. Entonces, azul, pero hay azul. Hay azules, grises y verdes. Pero eso es una combinación de colores que se da dentro del ojo. ¿Y por qué usted dice que no hay color negro? No hay ojos negros. Cuando hay ojos negros hay algún tipo de patología. Podría ser un melanoma. Ok, entonces el color que le decimos negro es el marrón. Ojos negros de aquella canción, sí. Piel canela, sí. No existe. Solamente en la mente del compositor. Exacto. Tal vez sería porque las mujeres se ponen delineador y entonces eso hace que resalta el color. Resalta. Ya. Entonces, lo que le da entonces el color, esa parte es el iris. Ajá. Entonces usted hablaba de que hay un humor anterior. Y un humor posterior. El humor anterior, que es el humor acuoso, entonces él tiene que buscar un punto de drenaje. Él tiene en ciertas partes donde nace el iris, hay unos vasos, vamos a decirle de esa manera, que son su forma de drenaje. Entonces ellos drenan y vuelve y entra y vuelve y sale y así sucesivamente. Es muy dinámico, vive circulando. Exactamente. Entonces cuando eso se tapa, ese fluido está tapado, ¿qué pasa? Que esto se tapa y entonces no me deja que drene y se sigue produciendo. Y eso aumenta la presión en el ojo y esa presión me deteriora el nervio óptico. Eso es lo que daña el nervio óptico, la presión intraocular aumentada. Pero no es lo mismo que hablar de hipertensión arterial, sino es presión dentro del ojo. Una presión que tenemos todos, que cuando está bajita el ojo se va a chupar como una pasita. Como una pasita. Y cuando está normal, mantiene el tono del ojo normal. Y cuando aumenta, entonces me produce daño en el nervio óptico. Okay. ¿Por qué aumenta o por qué disminuye esa presión, doctora? ¿Cuáles son las causas asociadas? Ella te va a aumentar por la disminución del flujo. Te puede aumentar por otra causa. Por ejemplo, tenemos glaucoma de ángulo abierto y ángulo cerrado. Hay una clasificación de... Exacto. Entre el glaucoma de ángulo abierto va a ser porque yo no estoy drenando bien por una causa valvular en particular o porque no se drena porque estoy produciendo mucho y no lo hace al mismo volumen que me retira. Pero también tenemos en el de ángulo cerrado que nuestro iris puede provocar, como está en la raíz del iris, que la cámara sea más estrecha y me provoca que se cierre el ángulo. Y cuando me provoca el cierre del ángulo, entonces es diferente, porque me puede producir un glaucoma agudo. Y el glaucoma agudo es doloroso. Puede producir hasta náuseas y vómitos. El paciente va a tener visión borrosa. El paciente llega en un estado que te dice, mira, yo lo que quiero es que tú me lo saques. Wow. Que sáquelo.
Sí, por el dolor. Por el nivel de dolor. desesperación. Comparado cuando tú tienes una muela que... Sácame esa muela. Exacto, algo así. Entonces, ¿a qué edad, doctora, aparece frecuentemente la enfermedad conocida como glaucoma y que usted nos ha descrito que es producto de la presión aumentada dentro del ojo? Dentro del ojo. Se llama presión intraocular. De la presión intraocular. Vamos a decir que hay una cosa que se llama glaucoma congénito, que es un capítulo aparte, que hay niños que pueden nacer con glaucoma congénito. Ya eso tiene que ver con una enfermedad diferente. ¿verdad? Es un glaucoma, pero ese es de nacimiento. De nacimiento, exacto. Y entonces ese hay que comenzarlo a tratar desde muy pequeño. Ya, ¿y cómo nos damos cuenta, doctor? Porque el paciente se ve como con el ojo brotado cuando Sí. nace. Mucho lagrimeo, se ve un ojo grande. A veces se ve como si tuviera el color de los ojos diferente. O sea, se ve, no sé, si fuera una persona que fuera con color de ojo marrón, pareciera que el ojo fuera como azul Ok. o algo así para las personas. Entonces, ese tipo de pacientes hay que llevarlo inmediatamente al oftalmólogo para que le pongan un tratamiento desde temprano. Entonces, tenemos los que son de... Ya adquirido en el tiempo, Sí. es multifactorial. Entonces, tenemos que es más frecuente personas que lo heredan, es decir, si usted tiene papá, mamá, tío, hermano, un abuelo que tuvo glaucoma, es bueno que se chequee periódicamente porque usted tiene mayor probabilidad que el resto de la población. ¿Y qué debemos chequear, doctora, en las personas que ya identifican ese factor hereditario en su... Voy a hablar de los factores de riesgo para entonces decirle lo que vamos a buscar con eso. Correcto. Entonces, personas mayores de 40 años, las personas que tienen hipermetropía, que tienen miopía, los diabéticos, los hipertensos, los migrañosos. Eso es toda la población, doctora. Eso es todo el mundo. Entonces, de 40 años en adelante hay mayor propensión, pero encontramos personas, por ejemplo, ayer en la consulta yo tuve una persona de 25 años que había un ojo que tenía la presión normal, que la presión normal es de 10 a 21. ¿Eso se mide en qué? ¿También en milímetros de mercurio. Ok. Entonces es de 10 a 21 y ella Eso tenía... es lo normal. Ajá. Ella tenía un ojo 10, normalmente cuando tú 10, 12, 13, y el otro ojo estaba en 17. Entonces no podemos tener una asimetría No hay diferencia tan marcada entre un ojo y otro. Ok. Pueden ser 2 milímetros de mercurio, tal vez 3, pero no más de ahí. ¿Y por qué? Porque son dos ojos, son diferentes, doctora. Son diferentes, pero algo está ocurriendo en el otro que le puede estar aumentando la Exactamente. presión y entonces si no verificamos cuál es la condición, entonces no podemos diagnosticarlo a tiempo. Y el problema del glaucoma, que es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo. O sea, las personas que tienen diagnóstico de glaucoma van a terminar ciegos. No necesariamente. Ok. Ya en esta época no. Ya, Porque teníamos en una época anterior, esa es la enfermedad que tenía Balaguer. exactamente. Entonces, en la época de Balaguer no había ni los medicamentos, ni los procedimientos, ni los métodos diagnósticos que tenemos ahora. Entonces, ahora eso se puede prevenir con tiempo. El punto es que usted tiene que saber que si usted tiene un abuelo, papá, tío o demás que tiene glaucoma, usted chequearse anualmente. Eso es chequeo anual porque usted puede estar bien hoy y en un año haber cambiado toda la temática del proceso. Usted hablaba de la presión Intraocular. ¿Cómo se mide eso, doctora? ¿Se puede O se le pone determinar? se le pone un esfigma al ojo. No. ¿Se puede determinar eso en un chequeo oftalmológico normal o hay que realizar un estudio adicional? ¿Cómo se hace? Te explico. En el chequeo oftalmológico regular, con un oftalmólogo, siempre te van a medir la presión intraocular, a menos que tú seas un menor de edad y que lo impida. Entonces, nosotros tenemos un aparato que se llama tonómetro. Hay diferentes tipos de tonómetros. Tonómetro. Ajá. Se llama tonómetro. Hay diferentes tipos de tonómetros, pero en general todos hacen la misma medición
con respecto a eso. Unos son automáticos, otros son de aire, unos son de topecito y tal. Pero ese tonómetro te va a medir la presión. Y como decía, como no debe haber una simetría y tenemos la particularidad que, por ejemplo, los pacientes que tienen la presión intraocular en 17, que todavía está dentro del rango normal, pero no es comparable con el otro ojo, cuando usted duerme, esa presión puede subir 3, 4, 5, hasta 6 milímetros de mercurio. Aumenta con el sueño. Con la posición acostado del paciente puede aumentar si la persona no tiene la presión muy alta y tal, y hay un bajón de presión, puede ocurrir que eso le pueda aumentar. Entonces, incluso cuando yo era residente, nosotros hacíamos hicimos un estudio de los pacientes que tenían glaucoma, que le podía aumentar la presión de noche. Por ejemplo, el paciente va a tu consulta a las 8 de la mañana y la presión está en 13. Pero resulta ser que ese mismo paciente nosotros lo internábamos por 24 horas y le tomaban la presión a las 12, a las 2, a las 4, a las 6 y tal. Y ahí había un aumento de la presión con respecto a cómo estaba. Y habían esos valores de donde subía 2, 4, 6 milímetros. A 5 milímetros de mercurio en ocasiones. Ya. Entonces, vamos a ver lo que dice la gente. 809-682-9850. Hoy conversamos con la doctora Niurka Leonor, oftalmóloga, sobre glaucoma. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, una pregunta a la doctora. Los avances científicos que han habido últimamente, ¿hay algo que la gente pueda recuperar la visión, sea con trasplante, con algo de eso? ¿En qué tipo de enfermedad? ¿En términos general o en alguna en particular? Gente que ha perdido la visión, por ejemplo, por no parecer malecha o eso. Si tiene un nervio óptico bueno, pueden recuperar la visión con trasplante de ojos y cosas de esas. Déjeme explicarle algo. Muchas gracias por su llamada, caballero. El único trasplante que podemos hacer hasta ahora es el trasplante de córnea. De córnea, ¿verdad? Hasta este momento. Y eso devuelve la visión. Sí, claro, porque es, como le dije, como la mica del reloj, sí, que se opacifica, pero si tenemos la retina bien, tenemos el nervio bien, no hay ningún problema. Pasa que con el nervio óptico no tenemos esa particularidad. Como dije, en el caso del nervio óptico es irreversible. No hay trasplante de ojo hasta ahora. Lo único que tenemos es trasplante de córnea. Así es. Porque hay gente que creen que para una cirugía de ojo le sacan el ojo y vuelven y se lo entran. Y no es así. El ojo se deja en su lugar. Exacto. Sí. Nosotros tenemos materiales que son microscópicos, por ejemplo. El que está acostumbrado a hacer cirugía general, para nosotros eso es como tratar de hacer una cirugía con palo y pico, porque nuestros artefactos son muy pequeños. Y hay que verlo en un microscopio y es diferente. Ustedes utilizan la cirugía a base de microscopio. Exacto. Vamos a ver, tenemos una última pregunta de este bloque, 809-682-9850. Buenos días. Buenos días, Mauri. Buenos días, doctora. Gracias. Doctora, buenos días. ¿Es mito o verdad que el jugo de zanahoria es bueno para la vista? El jugo de zanahoria, doctora Niurka Leonor. No es un mito, es bueno para la vista. Lo que pasa es que queremos darle al jugo de zanahoria todo lo que nosotros tenemos que hacer como entidad. Por ejemplo, responsabilidad. Claro, le responsabilizamos al jugo de zanahoria que yo no hago ejercicio, que no hago comida saludable y me bebo un jugo de zanahoria de vez en cuando. No voy a pretender que todo lo otro que yo le agredo al cuerpo me vaya a responder por un solo jugo de zanahoria. Bueno, señores, nos vamos a una pausa y en breve regresamos. Hoy hablamos de glaucoma con la doctora Niurka Leonor, oftalmóloga.